Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. ¿Preparados? ¡Apunten! ¡Alto! ¡No se lo pueden perder! ¡No te lo puedes perder! ¿Y en qué no nos podemos perder? ¡Pues el programa! ¡No te lo puedes perder! Este sábado tendremos nuevas aventuras aquí en el planeta de los niños. ¡Te esperamos y no te lo puedes perder! Bendiciones para todos, alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Lunes, familias en victoria. Es un gusto estar aquí alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a buscar en nuestros signarios, acuérdese, es de buscar los signarios para que esas alabanzas no se nos olviden. Saludos a todos los que nos están viendo por esas redes sociales, por YouTube, por Facebook e Instagram. Saludos a nuestros pastores, ve de que ya el domingo es tiempo de que vamos a alabar al Señor en nuestra iglesia, así que estamos invitados todos. Alabanza número 1 en nuestros signarios, alabanza número 1, te loamos, oh Dios, con unánime voz. Cantamos al Señor, iglesia. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, que en tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos Lord, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos loan a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, salud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Amén, porque qué bonito es alabar el nombre bendito de nuestro Dios. Alabanza número 9 en nuestros signarios. Sublime gracia del Señor que a este infeliz salvó, dice. Amén. Cantamos al Señor. Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser
cuando Él me transformó. Y hay que compartir la palabra de Dios, hay que disfrutar la palabra de vida en Jesucristo, en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil, brillando cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Y hay que compartir la palabra de Dios, y hay que disfrutar la palabra de vida en Jesucristo. Amén. Hay que compartir esa palabra de vida. Oh amor de Dios. Amén. 42 en nuestros signarios. 42. Oh amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios les sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios, brotando esa inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable raudal. Si fuera a ti está todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Oh amor de Dios, brotando esa inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable raudal. Y cuando el tiempo pasará con cada reino mundanal, y cada rey no caerá con cada trama y plan carnal, el gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo cantará. Oh amor de Dios, brotando esa inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable raudal. Amén. Qué hermosa alabanza. Ese amor de Dios es inagotable. Amén. 464 y 465. Una de mis peticiones en lo personal, le digo al Señor que no me haga perder la sensibilidad y que me enamore cada día más de Él. Amén. Que me enamore cada día más de Él. Cantamos 465, 464. Me enamoro de Él y al Señor amo cada día más y más. ¡Qué hermoso! Me enamoro de Él, me enamoro de Él, cada día más y más. Me enamoro de Él, me enamoro de Él, cada día más y más. Es tan dulce para mí, yo le amo a Él. Oh, qué gran amor de Jesús, y yo me enamoro de Él,
me enamoro de Él cada día más y más. Al Señor amo más y más, cada vez más y más, crece mi amor hacia Él. Al Señor amo más y más, cada vez más y más, crece mi amor hacia Él. Al pasar cada día es más dulce y fiel, y me enamoro mucho más de Él. Sigo amándole más y más, cada vez más y más, crece mi amor hacia Él. Amén. Qué hermoso haber alabado el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, hermano, por estar en este culto, Familias en Victoria, con nosotros, con la palabra del Señor, nuestro pastor Adrián González. Que Dios les bendiga. Mis amables hermanos, que el Señor les bendiga. Día lunes, día de Familias en Victoria. Mire que el tiempo corre, no se detiene. Ya estamos a la mitad casi del mes de septiembre. Ya mañana es 15 de septiembre y todos con la mano al pecho a cantar el himno nacional, ¿verdad? Como buenos salvadoreños. Me da gusto saludarle y saber que está ahí. Quiero comentarle que el día de ayer ya tuvimos nuestro primer servicio presencial con tiempo real, con servidores dentro de esta su iglesia, ¿verdad? Porque así nos vamos a ir desarrollando, y a este próximo domingo ya vamos a estar recibiéndole a usted con todo nuestro corazón. Así que me da gusto que siga ahí al otro lado de la pantalla. No se me vaya a acomodar, oiga, por favor venga a la iglesia, que eso es lo que necesitamos, ese compartir, ese convivir entre nuestros hermanos. Así que seguimos en Familias en Victoria. Se acuerda, tenemos un tema en el cual nos hemos detenido varios lunes, y es la responsabilidad familiar, pero estamos hablando de lo que es la conciencia, y de eso le hemos dado desarrollo. Espero que haya aprendido, que le sea de utilidad, porque realmente la idea, hermanos, es asesorar y hacer familias saludables, no familias perfectas, no, familias saludables. Eso es lo que estamos tratando de buscar. Así que váyase al libro de Génesis, Génesis capítulo 3, versículos 7 al 13. Génesis 3, 7 al 13. A mí me tiene loco el libro de Génesis, solo de él he estado hablando. Fíjese, he estado leyéndolo y leyéndolo y leyéndolo, que de repente el día sábado, cuando yo vine a hacer el sermón de milagros, estaba diciendo que era Génesis y era Éxodo, la cita bíblica de la que estábamos hablando. Imagínense cómo me tiene Génesis. Lo que pasa es que a mi Familias en Victoria me fascina el culto, me fascinan los temas, por esa razón es que yo vivo pegado a ellos. Pero si lo tiene ahí, vamos, Génesis 3, 7 al 13, vamos a leer palabra de Dios. Vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice a la letra: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios se llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. De estos versículos en adelante que vamos a leer, vamos a desarrollarnos ahora. Mire cómo dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Así dice Manuel ahora. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho, Tamara? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra. Háblanos, Dios, al corazón. Regálanos una enseñanza que abone para tener familias saludables, para que cada uno de nosotros, Señor, nos podamos ver afectados por esa palabra y que pueda llegar a nuestro corazón y que haga conciencia, Señor, en cada uno de nosotros, para que podamos poner en práctica lo en ella escrito. Padre lindo, por favor, que las familias que ahora están al otro lado de la pantalla puedan ser, oh Dios, edificadas, consoladas y exhortadas con la misma. Que no haya conflicto,
sino que sea un momento de aprendizaje para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te lo pido, mi Rey. Amén y amén. Como ya le dije, estamos en lo que es la conciencia y estamos hablando de todas aquellas partes que hemos estado estudiando en estos versículos, de lo que pasó con Adán y Eva, una acción que usted y yo no podemos ignorar. El hombre y la mujer fueron creados de parte de Dios, fueron puestos en un huerto con inocencia, que lo vimos en su momento. Luego caímos a la conciencia, que es cuando el hombre tuvo que salir ya de lo que era el huerto. ¿Por qué? Porque había cometido un error, porque pecó, porque falló, porque moralmente se equivocó y ahí viene todo. De eso lo hemos hablado, lo hemos aplicado a la familia y lo mismo vamos a hacer ahora. Vamos a aplicar todo esto a la familia, vamos a ir dando el contexto y la aplicación a lo que se está leyendo en esta tarde de día lunes. Esta es la tercera parte de la conciencia y espero que aquí lo cerremos. Fíjese, ¿qué es lo que sucede dentro de aquella pareja? Que cuando ellos se ven confrontados, cuando ellos se dieron cuenta que se habían equivocado, más que todo el hombre, ¿verdad? Cuando la condición moral de ellos se vio afectado, Adán se dio cuenta que estaba desnudo y viene Dios y tiene que encarar aquel momento, aquel hombre, que ya le he dicho que se llamaba Adán, no Adrián, oye, porque Adrián soy yo y Adán es aquel que pecó, yo ya soy salvo por la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces, este Adán llegó el momento en que se enfrentó a Dios. Y vamos, lo que el hombre normalmente hace, usar un mecanismo. Cuando hablo de hombre, hermanos, me refiero a especie, es hombre y mujer, ¿verdad? Peguémoslo así, ¿verdad? Como la creación de Dios. Entonces, busca un mecanismo de autodefensa y es de culpar a otros. Fíjese, ¿qué pasó con aquella gente? Bueno, Adán ya ha caído, ya en su problema. Viene él y empezó a culpar a su mujer. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué es lo que hiciste, mijo? Él le dijo a la mujer, ¿qué me diste? Viene Dios y confronta a la mujer y le dice, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces, ninguno de los dos se hizo cargo del error que cometieron. ¿Y por qué pasó eso? Lo hablamos anteriormente, por desobediencia. Y le dijimos, ¿por qué nos pasan a nosotros ciertas situaciones? Por desobediencia. Entonces aquí es igual. Si nosotros esta parte de autodefensa que Adán y Eva utilizaron para no quererse hacer cargo del error que habían cometido, lo traemos y lo aplicamos a la familia salvadoreña o a nuestra vida, es bien fácil. Esto está bien fácil. Mire, ¿qué es lo que sucede cuando hay conflicto en una familia? Bueno, empiezan a culparse los unos a los otros. Por tu culpa yo me voy, el hombre a la mujer o la mujer al hombre. O por los hijos yo me voy, o por los hijos yo me quedo. Por embarazo no deseado, si yo no sé qué estaba pensando y estoy con ella porque la embaracé y deseamos ahí separar cualquier cosa y que este hijo no fue deseado y allí vamos ya metiéndonos, ¿verdad? Que de repente, no sé si es que este nació cuando yo ya estaba a punto de desaparecerme con esta mujer porque ya no nos soportábamos y este apareció, este no lo esperábamos y empezamos a afectar negativamente la vida de aquellos seres humanos. Porque el mecanismo de autodefensa siempre lo utilizamos, nunca nos queremos hacer cargo de nuestros errores, no nos queremos hacer cargo de todas las situaciones que ahí pasan. Pero eso no es nuevo. Si usted lee ahí en el versículo 11, le dijo, la mujer que me diste. Y el hombre que me diste es la culebra y empezaron a hacer de todo un poco. Lo mismo pasa con nosotros. ¿Y por qué estás así? Por estos bichos he aguantado, ¿verdad? Y por mis hijos, por el amor a ellos, yo me he quedado cuando no debería de ser así, porque nosotros realmente lo que tendríamos que hacer es reconocer nuestras equivocaciones y tomar una decisión acertada en cuanto a lo que pasa en derredor nuestro. Entonces es ahí donde pega. Entonces Adán ya caído y ya suelto de todo, mire, engendró a Caín. ¿Y qué pasó con Caín? Pues que mató a su hermano. Como ya había un problema, ya venía aquel hombre contaminado con una mala escuela, viene a aplicarse una regla diferente y él le quita la vida a su hermano. ¿Qué pasa hoy en la actualidad? Es igual. De lo que el hombre es, así son los hijos. Y por ahí se corre el adagio y se dice, de tal palo, tal astilla. ¿Y por qué se dice eso? Porque muchas veces, como no enseñamos los principios, como no enseñamos los valores, los niños se van formando de acuerdo a cómo nosotros somos.
y el hombre golpea a la mujer, el niño ve que golpea y entonces él cree que es correcto, que golpear a la mujer es lo normal, cuando no es así. El niño oye que en la casa gritan, él cree que es normal gritar, él cree que eso es correcto, él cree que eso no es malo. Entonces, lo mismo le pasó aquí. Caín aprendió malos principios y le quitó la vida a su hermano. Lo mismo pasa en la actualidad. Cuando nosotros como padres no nos comportamos como debemos que ser dentro de aquella familia, traemos los problemas y ahí vienen los chicos y salen ya con malos principios, con malas costumbres. Y claro, imagínense, yo solo pienso en aquellas personas que se tatúan. No voy a entrar en conflicto si es bueno o es malo, no quiero hablar de eso. Solo quiero poner un ejemplo, no me vaya mal entender, ¿verdad? Pero cuando un niño ve que su papá está tatuado, ¿qué es lo que él quiere? Tatuarse. Repito, no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo. Cuando un niño ve que su papá se quita el pelo y se lo deja rapado completamente, él quiere ser igual. ¿Por qué razón? Porque los niños siempre quieren ser igual que los padres, porque la imagen de ellos es su papá, idolatran aquello. Por eso hay una canción de Dani Berríos que así dice: Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Entonces ahí está. Así como se pegan hábitos, costumbres, también se pegan aquellas malas acciones que nosotros hacemos. Siempre se pega. Entonces, lo mismo le pasó a Adán. Engendró al Caín, que fue el primero, vino con toda la maldad encima, y lo que a él se le ocurrió fue quitarle la vida a su hermano menor. Entonces siempre va a estar eso marcado cuando nosotros no podemos atender aquello. Por eso yo le dije del versículo 11 al 13 donde nosotros vamos a desarrollarnos, y la Biblia, hermanos, no se equivoca. Mire, yo no es que esté en contra de que usted se case, al contrario, nosotros queremos que lo haga, pero queremos que tenga conciencia de lo que está haciendo. Y Dios le dijo, dice el versículo 11: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y aquí viene, y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. No quiso aceptar que él pues voluntariamente llegó a tener aquello. Entonces por eso le dije, en la actualidad de eso decimos: de tal palo, tal astilla. Y más cuando los chicos salen parecidos físicamente, mire, la cosa es mucho más fuerte. Uno más, la acción de Caín marca el principio de la rebelión humana. Yo se lo voy a repetir. La acción de Caín marca el principio de la rebelión humana. ¿Por qué? Porque se rebeló contra su papá, contra el sistema, contra la voluntad misma de Dios, haciendo algo que él no tenía que hacer. Entonces ahí cayó aquel en su problema. Entonces aquella familia, si usted se va al marco familiar entre el papá Adán y la mamá Eva, el hijo Caín y el hijo Abel, entró en un dolor extremadamente fuerte a partir de aquel momento, porque era lógico, fueron felices con sus hijos, como lo es usted, como lo soy yo con nuestros hijos, pero qué duro es cuando llega aquel y le dice que le había quitado la vida a su hermano. No quiero pensar cuál fue la reacción de Eva, no quiero pensar qué sucedió con Adán en aquel momento cuando se dieron cuenta de aquello. ¿Qué pasó? La mezcla del mal vino a distorsionar, y por eso le dije, ahí empezó la rebelión humana con aquel Caín que empezó a hacer desorden a diestra y a siniestra, y eso lo llevó a la separación de la que ya hablamos. Si yo aplico esa parte, esa mala acción de aquel Caín, ¿cómo se reflejan esas malas acciones en nosotros? Bueno, la mezcla de familias en donde los principios no son iguales generan este tipo de acciones. Cuando cristianos y no cristianos deciden unirse en matrimonio, cuando hay conflictos, cuando de repente él pertenece a una denominación y ella pertenece a otra, ahí vienen los conflictos, ¿verdad? Entonces, hijos de otra pareja que también generan rebeliones y disgustos. Cuando eso se arma dentro de una familia, es complicado, hermanos. Eso es duro. Porque se pierde todo aquello, se pierde el principio, se pierde el valor, y ya después no se quieren, al hijastro no lo quieren, y eso no lo va a incomodar, porque eso es bíblico. Usted se tiene que ir a ver a Abraham. Abraham
Y Agar y Sara, 2 mujeres y un camino le tocó al pobre Abraham. ¿Por qué razón? Sencillo, porque cuando Agar dio a luz a Ismael, todo era felicidad. Se cree que la mujer Sara dijo que caiga sobre mis lomos. O sea, es un proceso cultural que se lo explico en otro día, pero era cultura, era lo correcto. Pero cuando nació el hijo de ella fue lo triste. Lo mismo podemos aplicarlo ahora. ¿Por qué muchas veces hay asesinatos entre hermanos? Porque no son del mismo lugar, no son de la misma pareja. Entonces hay conflictos que se hablan y los papás tienen que sufrir esos dolores porque no les queda de otra. Y ahí vienen los disgustos, ahí viene la rebelión y ahí viene todo aquel conflicto que muchas veces tenemos. Y de repente hay personas ya adultas que tienen un hermanito chiquitito y no lo quieren aceptar. ¿Y por qué no lo aceptas si es de tu papá? Sí, pero ese no es mi hermano. Mi hermano solo es aquello, mi hermana solo es aquí. Ese es el conflicto que se genera. Entonces la misma colita de Caín alcanzamos nosotros a través de eso. Mire, cuando Adán rehúsa aceptar la voluntad de Dios, culpando a la mujer, lo que está diciendo él, no me gusta esto. Yo no hubiese querido hacerlo. Yo no hubiese querido llegar hasta ahí, pero esta mujer que vos me diste me traicionó, me confundió y yo caí en el error, ¿verdad? Y la mujer ejecuta igual y dice, no, es que no fui yo, fue la bendita serpiente esta, y yo no sé por qué la mandaste para acá, y yo no sé por qué yo le tuve que decir. Mire, tantas cosas que allí se generaron entre Adán y Eva. Entonces rehusaron aceptar la voluntad de Dios, que era no tocar aquel árbol. ¿Cuál es la acción en cada uno de nosotros? Bien sencilla. Cuando ya hay conflictos en la familia, el hombre lo primero que dice, nos vamos a divorciar. Y esa palabra es fuerte. Ya cuando esa palabra suena en la familia, ya no hay retroceso. Y ahí viene un conflicto del cual no vamos a hablar porque no es el tema de que si es bueno divorciarse, de que si no es bueno. Dejémoslo para otro momento. Pero ahora solo quiero aplicar eso. ¿Cuál es la reacción? Aquel rehusó aceptar la voluntad de Dios. Nosotros rehusamos la voluntad de Dios, que es mantenerse en el matrimonio, a divorciarnos. Pero alguien dijo, mire, divorciarse, a estarse matando es lo mejor. Puede que sí, puede que no, pero le repito, va a ser en otro momento. Entonces esa palabra marca las vidas de cada una de las personas. Aunque no hayan hijos, eso siempre va a ser una marca de la cual no vamos a poder olvidar, porque nadie, queridos, nadie se casa para divorciarse. Todo el mundo se casa haciendo castillos en el aire, y que cuando nos casemos, él me ha dicho que vamos a tener hijos, que vamos a viajar, y él dice que aquí, y él dice, y aquel dice, se hace tan grande y tan hermoso que se vuelve una gran ilusión, que cuando se casan se van de luna de miel, que se agarran de la mano, pero meses después la cosa como que ya no era tan así y todo viene a cambiar. ¿Por qué? Porque existe ese problema de no querer aceptar la voluntad de Dios. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando nosotros la decisión que tomamos no era la correcta. No era la correcta. Y por eso yo le decía en la charla anterior, a veces nosotros no recibimos porque le pedimos mal a Dios. Si usted se pone, y de eso vamos a hablar el próximo sábado, en Sábado de Milagro, ¿verdad? Haga una lista para Dios. Usted haga una lista para Dios. Porque no le pedimos o estamos pidiendo físico y no estamos pidiendo cosas importantes dentro de una pareja. Entonces yo le dije, si usted le pide a Dios un esposo que ame a Dios y que la ame a usted, y que usted le diga a Dios, Señor, dame uno que te ame a ti, que me ame a mí, que sea buen padre de los hijos, que tenga casa y que nos cuide. ¿Y qué tal le mandan un negrito chiquito y trompudo? Y usted dice, no, yo ese no lo quiero, Señor. Si yo al que quiero es a este grande, ojos verdes y eso va. Entonces usted cambia la voluntad de Dios por su voluntad. Yo cambio la voluntad de Dios por mi voluntad. Y ahí es donde viene el problema. Ahí es donde nos equivocamos. De ahí es donde aparece esa palabra de divorcio. ¿Por qué? Porque no nos entendimos, porque pues a mí no me gustan ciertas actitudes tuyas, vos sos celoso, vos sos celosa, y aquello suena y retiñe en los oídos de las personas. Entonces ahí se cae. Entonces la familia de Adán comenzó en aquel momento a degradarse. Caín por un lado y Adán por el otro. Se desarmó la familia. Lo mismo pasa hoy, después del divorcio, en nuestra generación. Viene el hombre, se sale de un lugar y va a hacer hogar a otro lado.
otros hijos, luego otro conflicto, porque no se sale, porque se equivoca y escoge mal. Entonces lo mismo le pasó a Adán. Se fue Caín, se fue y todo, pero el daño ya estaba hecho. Lo mismo pasa con nosotros. Son acciones que muchas veces no queremos reconocer porque no aceptamos el meternos a la palabra de Dios. Entonces la condición moral de aquella pareja que Dios creó, mire, se puso de lo peor. El pecado creció y dice en Génesis 6, si mal no recuerdo, que cuando los hijos de los hombres vieron que las hijas de los hombres también eran guapas, vinieron y se empezaron a desarmar de un lado y por el otro, y en su corazón era de continuo el mal. La generación de aquel hombre, el pecado creció, se degradó todo, y ahí terminaba una gran historia para empezar la tierra en una situación totalmente diferente que terminó siendo raída con el diluvio. La degradación de aquella familia llevó hasta ahí. Si nosotros lo traemos a nuestra práctica, así como hemos venido, desde los pleitos, el divorcio, otros hijos, los conflictos, y llegamos, ¿en qué terminamos nosotros? En que la condición moral de esta generación da como resultado los trastornos de personalidad. Se lo voy a repetir. La condición moral de esta generación da como resultado los trastornos de personalidad. ¿Y qué es lo que daña en sí a una familia? Los trastornos de personalidad. Así de fácil. ¿Y qué son los trastornos de personalidad? Pues son conductas que desarrollan los seres humanos dependiendo en el medio en que ellos se desenvuelven. A veces es porque se crían solos, a veces es porque los dejan solos, a veces es porque fueron maltratados. Por diferentes razones ellos van generando un trastorno de personalidad. No le voy a mencionar muchos, pues son 7 más o menos los que se manejan, aunque algunos dicen que son 27. Vamos a trabajar con 4 nada más, porque es lo más común que nosotros vemos en nuestra sociedad, porque aquí pasa de todo eso. Fíjese. Un trastorno de personalidad en una generación caída, confundida en el pecado, en donde el papá no está en la casa, solo se criaron con la mamá, el papá se fue por otro lugar, hay medios hermanos, hay tantas cosas que allí se dan, y de repente usted se da cuenta que el hombre aquel era padre de 27 hijos hasta que el día en que se murió, ¿verdad? Y que llega y usted ve que un montón de gente llorando, y al ratito usted va viendo que hay unos que se parecen a usted. Y usted, ¿y este de dónde salió? Y como ya ha muerto el hombre, se ponen de acuerdo en algo. Y no, si es que él era mi papá. Y aparece un montón ahí. Entonces ahí aparecen también ciertas acciones. Y ahí se genera el primer trastorno de personalidad, que es el antisocial. ¿Cuál es el trastorno de personalidad antisocial? ¿Cuáles son las cualidades? Bueno, son tipos aparentemente, fíjese, amables. O mujeres aparentemente amables. Pero dentro de su corazón tienen la capacidad de arraigar instintos criminales. Son bravos, son ladrones, porque hay insatisfacción en su interior. ¿Dónde aprendieron esto? ¿Dónde les generó esa situación la vida? Pues la generó en aquel momento en que la mamá o el papá empezaron a expresarse mal de ellos. En aquel momento, cuando la mamá estaba sola, en un momento de la vida, no tenían para comer y de repente había que llorar, y de repente llega un fulano a vivir a la casa y la niña o el niño pregunta, ¿y él quién es? No, él no es tu papá, ¿oíste? Él es mi novio o él es mi nueva pareja, él va a vivir en esta casa, él es el dueño de la casa, él nos va a dar de comer, él tiene otros hijos por allá, pero él a vos y te va a cuidar y te va a cuidar. Y si en aquellos descuidos estos hombres o estas mujeres caen en abuso físico, sexual o emocional de estas criaturas, ahí se genera el primer trastorno de personalidad, el antisocial. ¿Por qué? Porque ya en el corazón del joven, en la medida que ha crecido, dice: cuando yo sea grande me las va a pagar este viejo porque violó a mi hermana, y eso no se lo voy a perdonar nunca. Y aquellos niños son enojados, bravos decimos en salvadoreño.
Aquellos niños son enojados y no les pueden decir nada. Mire, hay niños que no se les puede decir nada. Si de entrada ellos estallan. ¿Por qué? Porque ya tienen un trastorno de personalidad. Pero de repente usted los trata y son bastante amables. Sí, buenos días, ¿no? Pero de repente se encienden así. Esos son como el fuego y la gasolina, que explotan en un momentito. Hay gente que es así, son antisociales, y ese es un trastorno de personalidad el cual daña mucho a las personas. Cuando usted y yo venimos con un trastorno de ese tipo, ¿qué llegamos a hacer? Agarramos una mujer o agarran un hombre que ha sido muy buena persona y lo dañan. Entonces el mal siempre va a pegar por lo más fuerte. Si usted como hombre o usted como mujer se va con alguien que tiene una conducta antisocial, lo más seguro es que usted al final se va a ver afectado y va a tener una personalidad igual. Y ahí perdemos familia, perdemos amigos, perdemos trabajo, perdemos tantas cosas porque nos acomodamos a un estilo de vida que no era el de nosotros. Entonces esos trastornos dañan a la familia. Y eso ya es de conciencia, hermanos. Esto es algo que usted y yo ya deberíamos de manejar y saber que aquello no me beneficia en nada a mí. Por eso yo les decía, el proceso de noviazgo no es para tener hijos, es para conocerse. Es para que usted investigue cómo es aquella persona, porque si no, nos equivocamos y nos vamos de lados en todo. Ese es uno. Otro trastorno que hay es el narcisista. Este en las parejas afecta, porque los narcisistas son agrandados. Son aquellos que comen frijoles y erutan pollo, decimos en El Salvador. Son aquellos que creen que tienen todo y no tienen nada. Son aquellos que hablan de grandezas y de grandeza no tienen nada. No, que yo por pisto a mí nadie me va a dejar, y no tienen ni para comer. Entonces, y muchas veces se dejan impresionar los hombres o las mujeres por ese tipo, porque hay mujeres que tienen esa cualidad, que creen que son gran cosa y no son nada, ¿verdad? No, que yo voy a hacer, y que yo aquí, y hasta la manera de hablar se cambia. A veces uno viene del cantón y usted ya sabe cómo habla uno en el cantón en línea recta. Pero hay unos que, sí, buenas tardes. Y ya cambia. Yo recuerdo un fulano que era pero tan delicado para hablar, que no sabía ni manejarse en la educación, pero él no decía cebolla, porque decía que eso era una palabra fea, no se podía decir, había que decir ceboa. O sea, él era bien agrandado, el tipo no podía leer ni escribir. Él caminaba así, él se peinaba, gente agrandada. Y hay personas que caen en esa red. Entonces, cuando hay agrandados en un matrimonio, es triste, hermanos. Porque cuando se llega a la realidad, cuando se casan y se dan cuenta que ya no tienen todo, que era papá y mamá quien les daba, ahí caen en el error. Y aquellos agrandados empiezan a tener problemas, empiezan a tener una serie de conflictos de los cuales no pueden salir. O sea, gente que, les repito, como con el papá vivieron bien, con la mamá vivieron bien y creen que la vida les va a sonreír aquí. No es así. Hay gente que se vuelve loca, hay gente que se enferma, hay gente que cuando agarra plata se empiezan a enfermar, y el narcisismo lo lleva a desarrollar una conducta antisocial también. Entonces empiezan a mezclarse los trastornos de personalidad, y no hay nada peor que un trastorno mezclado de narcisismo con un antisocial. Porque el narcisista, cuando se encuentra sin nada, empieza a desarrollar el antisocial y terminan quitándose la vida, que ese es el resultado de uno de estos trastornos de personalidad. Y ahí el problema, o terminan golpeando, terminan robando, terminan haciendo tantas cosas que no vienen muchas veces al caso. Es esto lo que nosotros quisiéramos evitar en ustedes. Estamos tratando de asesorar, de que hayan familias saludables. No estamos queriendo decirle, no, usted no se case, usted no haga esto. No, de ninguna manera. Usted tiene que tomar decisiones. Lo único que queremos es iluminarle su camino. Lo único que queremos es pegarle así en la cara un sopapo, como decimos, para que usted despierte y se dé cuenta qué es lo que quiere ser en la vida. Entonces, ese trastorno de personalidad de narcisismo muchas veces lo lleva a caer en deudas, a caer en extorsión, a caer en quitar el dinero que no es de uno. Por eso le dije, amarrados los dos, son una bomba entera en un ser humano. Entonces, y de ahí hay mucha gente que, con tal de mantener un estilo de vida, ellos ven cómo hacen, sin saber que al final de todo eso es muchas veces la cárcel, con buena suerte, y con lo peor, la muerte. Porque cuando terminan agarrando lo que no es de ellos, pues les terminan quitando hasta la vida, porque son estafadores que se mueven en medio de cada uno de nosotros. Entonces, ese también es un trastorno de personalidad. Uno más, el compulsivo. Mire,
En una familia, tener a alguien que tiene el trastorno de personalidad compulsivo es bien difícil, porque son los perfeccionistas. Son aquellos que donde quiera que van tocan, y si está sucio, aquí hay que barrer. Es aquella gente que es intocable en todo, en sus comidas, ese es un conflicto grande, porque cuando no se está acostumbrado a vivir con ese tipo de personas, todo les cae mal, todo les hace daño, todo hiede, todo es horrible. Entonces ese tipo de personas no pueden mantenerse amarrados a nada. Y usted quizás me diga, ¿y por qué me está hablando de esto? Le estoy hablando de esto porque el enemigo es cruel. Si con Adán y Eva lo único que hizo fue meterse en la vida de ellos para que desobedecieran a Dios, nosotros los trastornos de personalidad nos llevan a caer en la desobediencia a Dios. Y la desobediencia a Dios es entrar en el conflicto en la familia, desarmar los matrimonios y ver para dónde se agarra en el camino. Entonces eso viene siempre a afectar, y eso de que haya gente perfeccionista, cuando usted se case con alguien así, mire, va a tener problemas. Por eso, si usted no se baña, busque a alguien que no se bañe, hermano. Por poner un ejemplo burdo, ¿verdad? Si usted ve que es así, busque a alguien de su mismo nivel. Yo por eso no estoy de acuerdo muchas veces cuando las personas que viven en una condición diferente anden buscando aquellos niveles altos. No se puede, porque no podemos amarrarnos en yugo desigual, y la Biblia es clara cuando lo dice: no amarren en yugo desigual, y menos con los incrédulos. Yo se lo he dicho que las hipotas siempre dicen, es que él dice que cuando nos casemos él va a cambiar y va a ir a la iglesia. No, si es bolo va a ser bolo, no va a querer cambiar. Se no cambia. Por eso hay que tener el cuidado. Entonces el compulsivo siempre tiene, y es indeciso en todo. Esas personas son totalmente diferentes. Cuando son compulsivos, cuando son indecisos, caen en un cuarto trastorno de personalidad. ¿Y cuál es ese? El esquizoide, así se le llama. Y un esquizoide vive con malestar e indiferencia en la comunicación humana. Este no le gusta hablar con nadie. Y si algo daña a una pareja es que se rompa la comunicación. ¿Sabe usted que el enemigo es tan cruel que él no le manda a hacer otra cosa más que haya ruptura de comunicación? Cuando ya no se hablan, ahí ya estuvo el error. Ahí está ya. Entonces el esquizoide vive en malestar siempre, en indiferencia por cualquier herida que la familia le haya provocado. Ellos van a vivir de esa manera. Y entonces este mismo esquizoide lleva muchas veces un buen porcentaje de esquizofrenia. Y son aquellos ya insoportables, aquellos que dañan, aquellos que ofenden con palabras, con acciones, y son dominantes y quieren estar encima, son controladores. Y es una autodestrucción que yo solo le estoy tocando las partes medulares de cada uno de estos, porque si hablamos de los otros hermanos, mire, eso es delicado. En buen sentido, la palabra cuesta pegarse ahí y uno se tiene que buscar. Entonces el esquizoide que vive con malestar, o la persona que ya tiene malestar dentro de la familia, siempre va a ver con indiferencia la comunicación, y la comunicación es importante. Mire, el problema de Adán y Eva, ¿cuál fue? Que perdieron la comunicación. Adán y Eva perdió la comunicación con Dios. Si ellos hubiesen estado pendientes de escuchar a Dios, no caen en el error. Si ellos hubiesen llegado y le preguntan: Señor, mira, ha aparecido una tercera voz que dice que si comemos, Dios le hubiese dicho: no, mira, ese es el mentiroso, ese vino para matar, para hurtar y destruir. Acordate, Adán, que yo te he creado para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Comunicación. Cuando algo sucede, usted tiene que llegar y formar esa parte de la familia. Entonces, en nuestras familias muchas veces pasa eso, y uno a veces dice: mira, esta pareja es bien rara, fíjese, porque a ella sí le gusta hablar y él casi no habla. ¿Se ha dado cuenta de eso? Eso pasa dentro de la sociedad, y uno ni cuenta se da que esos pequeños detalles más tarde traen problemas a un hogar, porque como la mujer habla más que una lora, ¿verdad? Hay un momento en que el hombre con autoridad, acuérdese que todo cambia. De la etapa del noviazgo a estar durmiendo y viviendo juntos cambia. Todo va a cambiar, ya no va a ser igual. De noviazgo muy pocas veces él le habla fuerte a la persona, ¿verdad? Algunas veces sí, hoy por la buena cultura que tienen. Pero ya en el casado ahí uno se destapa con todo, ¿verdad? Más que a veces uno anda como que es carro con turbo, que aires por todos lados, ¿verdad? Entonces ahí ya cambia. Eso te mueve todo el panorama, eso te mueve todo el planeta cuando vos te das cuenta de todo aquello que se ha sido muy pegado a lo compulsivo. Por eso estoy amarrando estos dos,
se ha sido muy pegado a lo compulsivo. Muchas veces las mujeres no han tenido un buen hábito de higiene en cuanto a sus periodos menstruales, entonces agarran toallas y solo las ponen así en el basurero, y a veces se tienen que ver, y el hombre, si tiene esa parte de compulsivo y de esquizoide, se pierde, y cuando ve eso dice, llega el momento en que le dice, mira, güey, ¿por qué no tenés cuidado? ¿Qué no te das con eso? ¿Verdad? Y a la mujer, ¿y qué no sabes que eso es? Pues esas son las acciones. Pequeños detalles ensanchan o destruyen todo aquello. Y yo lo he comentado. Una persona a quien yo conocí se divorció, literal, hermano, se divorció porque no soportaba los ronquidos del marido. Me dijo, no me deja dormir, ronca demasiado. Lo he mandado al médico y no quiere ir. Yo lo empujo, le doy vuelta, le pongo una almohada, y para no complicarme, mejor se divorciaron. Pequeños detalles que se arman ahí. Entonces el esquizoide siempre va a generar un malestar, y más cuando es por detalles de perfección, siempre va a generar un malestar. Entonces, cuando Dios vio todo aquello marcado entre Adán y Eva, cuando vio que ya había un problema grande, cuando se dio cuenta de que Caín ya se había ido, lo habían corrido, estaba por todos lados, Dios le dio a Set, y Set viene a ser la sustitución de aquel Abel, para que aquella familia volviese una nueva generación y se pegara lo bueno. Sin embargo, el mal iba a caminar, y de ahí fue cuando Dios manda el diluvio. Tiene que deshacer todo aquello, pero igual siguieron caminando, y 8 personas, incluyendo a Noé, se salvaron de aquel diluvio. Ese diluvio trajo la cura para aquella generación. ¿Cuál fue? La muerte de todos ellos. Sin embargo, ahí venía ya Noé marcado con el pecado de Adán, como venimos muchos de nosotros. Si para aquella generación de Adán el diluvio fue la salida, para ellos fue la muerte por una desobediencia, para esta generación en la que usted y yo ahora vivimos es diferente. Porque para este tiempo, para nosotros, es Cristo Jesús la vida. No puede ser nada más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y aquí ya nos tenemos que hacer la aplicación bíblica y meternos ahí. ¿Qué vamos a hacer, Adrián, si en nuestra familia pasa todo lo que ahí se acaba de decir? ¿Qué puedo hacer si yo tengo gente que tiene problemas de trastorno de personalidad? Ahí es donde nosotros ya empezamos a trabajar y le decimos, hermanos, ustedes tienen que agarrarse como familia de Dios. Para Él no hay nada imposible. Puede cambiar a una persona sí y solo sí se agarra de Él. Entonces, cualquier trastorno de personalidad puede tener solución siempre y cuando sea tratado a tiempo. Nosotros le decimos, venga a Cristo, péguense a Jesús, lean la Biblia, lean los proverbios, lean los salmos, lean esto, lean lo otro, porque es una manera de cómo usted puede entrar en una buena relación y entender que la persona con la que usted decidió armar su vida es su decisión y que no la podemos cambiar, porque eso fue lo que usted y yo decidimos tomar. Ahora, echarnos para atrás sería el error más grande, y si no, piénselo por un momento, ¿cómo sería su vida ahora? Pero es que mire, me pega. Ok, trátelo. Mire, si ya no se puede, de eso vamos a hablar otro día, que hablemos del divorcio y lo toquemos con realidad. Porque miren, nosotros nos volvemos tan, pero tan cerrados muchas veces en la Biblia, que no, eso es pecado, eso es aquí, eso es allá y eso es lo otro. Hermanos, miren, nosotros debemos de ver la Biblia con una realidad en nuestra vida, con una realidad cultural nuestra, no con una realidad cultural de los hebreos, porque ellos eran otra cosa. Pero no es posible, muchas veces hay mujeres que están siendo maltratadas, golpeadas, hermanos, pero golpeadas, no con besitos ni con nada, no, golpeadas. Mujeres que psicológicamente están siendo destruidas, mujeres que están siendo ignoradas, mujeres que están siendo explotadas por un hombre y van a seguir en esa situación. Entonces la cura para nosotros viene a ser Cristo Jesús. Porque Cristo a nosotros nos vino a dar libertad, y Él mismo dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y ahí es donde ya tenemos que hacerle la aplicación correcta al versículo aquel que dice que el que haya esposa hay el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Sí, el que haya esposa, el que eligió bien,
aquel que se dio cuenta cómo era la persona con la que se iba a unir en un matrimonio, con el que pensó procrear aquellos hijos. Ese va a alcanzar la benevolencia de Jehová. Pero una pareja donde hay conflicto, una pareja donde el hombre es un destructor, una pareja donde el hombre es un déspota, no puede haber bendición de Dios. Y no va a haber, sencillamente porque Dios no respalda las malas acciones. Porque uno de los mandamientos grandes es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando estás maltratando a alguien, no estás amando al prójimo, entonces estás al revés. Entonces allí no va a haber bendición. Alcanza la benevolencia de Jehová aquella pareja que tienen buena comunión entre ellos y buena comunión con Dios. Pero no puede haber buena comunión cuando tú te enredaste con alguien que no es cristiano, con alguien que no profesa lo mismo que tú haces. Si tú eres católico, hey, acuérdate, tienes que irte con alguien de esa misma línea, porque si no vas a tener conflictos. Si eres cristiano, tienes que irte a un cristiano, porque si no vas a tener conflictos. Y yo no es que esté haciendo apología de que el catolicismo estoy de acuerdo y que es bueno, no estoy haciendo apología, solo estoy haciendo comparaciones nada más de que nosotros tenemos que abrir nuestros ojos. Para que una familia sea saludable debe de existir una paridad en comunicación y en relación con Dios. Pero no puede ser. ¿Cuál fue el problema de Lot? Que la mujer amaba lo material. Cuando fueron sacados de aquel lugar, la mujer se convirtió en estatua de sal. ¿Y por qué se convirtió en estatua de sal? Porque la mujer estaba amando lo material que había allá. Lot había entendido que con Dios era diferente. Yo sé que muchos de ustedes quisieran que se les hiciera estatua de sal a la mujer, vea, ingratos. Pero es así. Entonces en Cristo Jesús nosotros tenemos la salida. La conciencia que usted y yo adquirimos cuando venimos a Cristo, esa nos deja claro realmente todo, hermanos, porque dice que nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, y el que es guiado por el Espíritu Santo tiene luz, tiene vida, tiene conocimiento, tiene inteligencia, tiene lo mejor. Así que usted no me venga a decir que no sabía con quién se quedó, porque si después de esto usted me dice: no, es que yo no sabía, no, ahí esas son excusas baratas, porque a usted se le ha asesorado, a usted se le ha instruido, a usted le hemos tratado de despertar la conciencia, sacarlo de la inocencia y meterlo a la conciencia, porque ya viene después el gobierno humano, y eso sí es duro, esclavitud total. Entonces de eso vamos a estar hablando el próximo lunes, pero ahora yo quiero que entienda que los trastornos de personalidad son los causantes de muchas cosas y de muchos conflictos en los hogares. Asegúrese de que usted está bien, asegúrese de que tiene una buena comunicación con Dios, asegúrese que en su familia van a caminar por el mismo lado. Y si hay problemas de ese tipo, buscar ayuda profesional, y siempre va a haber salida. Pero cuando alguno de los dos no quiere, siempre también hay una salida. Y la mejor salida que usted y yo tenemos, no la podemos negar, se llama Cristo Jesús. A Él la honra y a Él la gloria. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por ser tan bueno y tan maravilloso, Señor, con cada uno de nosotros. Solo te pedimos luz en nuestra vida, te pedimos luz en nuestro corazón, porque lo que queremos, Señor, es vivir una vida saludable como familias. Yo sé, mi Dios, que hay muchas familias maltratadas. Yo sé que hay muchos, Señor, que están actuando de manera diferente. Pero de algo estoy seguro, que si ellos son cristianos, si ellos te han recibido a ti, la luz va a resplandecer en ese hogar. Ahora te ruego por mis hermanos de esta congregación, que seas tú bendiciéndolos, Señor. Y todos aquellos jóvenes o adultos que nos escuchan, aquellos que van a su segundo hogar, que nos están escuchando, que tú les bendigas, que les des luz, para que puedan tomar una buena decisión. Padre del cielo y de la gloria, yo tengo claro, tu palabra dice que todo lo que pidamos lo íbamos a recibir si creemos. Ayúdanos a hacer una lista muy perfecta y muy completa para no equivocarnos en nuestra decisión. Te prometemos, Señor, no despegarnos de ti hasta lograr nuestro objetivo, que es vivir en paz, en tranquilidad y en salud. La honra y la gloria te pertenecen a ti, Jesús. Amén y amén. Quiero hablarle a usted que no ha recibido a Jesús y quizás esté con un trastorno de personalidad. Eso es peligroso, es delicado. Hay unos más fuertes que los otros. No le recomiendo que siga desarrollándolo ni que lo siga albergando en su corazón. Lo que le recomiendo es que mejor busque una salida. Y la mejor salida es Cristo. Venga a Cristo. Él pone el Espíritu Santo, luego nos va a poner sabiduría para llegarnos a personas que realmente nos puedan asesorar y que nos puedan ayudar profesionalmente. Venga a Cristo. Recibir a Cristo es el mejor paso que el ser humano puede dar, y mucho más si tienen hijos, para que sus hijos no sean formados ni como Caín, sino que sean formados como aquel Abel, como aquel Set,
que vinieron a restituir y a dar la parte buena de una familia. Que nuestra familia sea de esa ala buena, hermanos, sino de esa ala corrompida que muchas veces anda haciendo daño allá afuera. Reciba a Jesús. Repita conmigo la oración, es tan fácil. La oración no es un estribillo, no es nada de eso. No. Y no es que si no la hago de tal manera yo no soy salvo, no. Esta es una comunicación con Dios, es algo a lo que nosotros solo tratamos de guiarlo para que usted se acerque a Jesús. El resto lo hace usted con Él, porque Él se va a encargar de poderle dar la guía dependiendo de la comunicación que usted tenga con Él. Repita conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor, y salva mi alma el día de hoy. En Cristo Jesús, mi Rey, mi Salvador, te lo pido. Amén y amén. Si usted hizo la oración, bienvenido a la familia de Dios. No se va a arrepentir. No se va a arrepentir. Venir a Cristo es la mejor decisión que el ser humano puede tomar. Una cosa sí le pido: lea una Biblia y vaya a una iglesia. Nosotros estamos abiertos, le recibimos para cuando usted quiera. Si nos escucha fuera de este país, le damos un saludo, le damos un abrazo y le pedimos: busque una iglesia. Busque una iglesia. Nunca es tarde para empezar un nuevo estilo de vida y hacerla saludable. Y a ustedes, hermanos, por estar ahí al otro lado de la pantalla, muchas gracias. No se olvide, miércoles estudio bíblico, le esperamos. Saludos a todos y un abrazo. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que conozcas más de su amor y su palabra. Síguenos en nuestras redes sociales. Tabernáculo Bíblico Bautista Zacatecoluca. 2020 en la visión perfecta de Dios.